el pasado miércoles se habría alcanzado un acuerdo entre la COE y los diferentes agentes sociales en relación con la denominada Ley Rider, la futura ley que regulará cómo es la relación entre las plataformas de intermediación online y los trabajadores que prestan servicios en estas, ya sea, por ejemplo, repartidores o cualquier otro. La Ley Rider no ha dejado en principio a ningún colectivo especialmente contento. Por un lado, porque desde Globo y otras aplicaciones de este estilo verían, por un lado, la obligación de contratar a todos los repartidores, y por otro lado, porque se verían obligados a publicar el algoritmo de la aplicación de que se trate en relación con cómo elige a los prestadores de servicios finales y cómo les rankea para distribuir entre ellos el servicio. Efectivamente, la ley Rider parece que ha llegado por primera vez a un acuerdo, un texto, que será el que se presente desde el gobierno como en principio proyecto de ley a el Parlamento, al Congreso y al Senado. Por tanto, todavía queda un largo proceso de debate por delante, pero en principio habría un primer borrador que ya estaría preparado, ya estaría acordado con los agentes sociales para su presentación. Lo cierto es que la COE haya aceptado la laboralidad de los repartidores y los trabajadores en general a través de plataformas online resulta bastante llamativo. Por otro lado, aún más llamativo resulta que hayan aceptado que se puedan publicar los algoritmos. Es decir, el sistema en el que el propio programa funciona, la propia plataforma funciona, porque este es un secreto empresarial especialmente relevante en el sentido de que define cómo funciona realmente la empresa y por tanto es lo que le permite tener una ventaja competitiva frente a otros posibles competidores del sector, de manera que si se viera obligado a revelar el código fuente del funcionamiento de su aplicación interna o su plataforma, esto estaría posicionando a los terceros para realizar un proceso de desarrollo paralelo y posicionarse como competidores muy rápidamente. Veremos qué sucede con la versión final, porque realmente esto puede ser muy problemático. No obstante, lo que nos queríamos aquí destacar es por qué se justifica que tengan que publicar este algoritmo. No es simplemente por gusto, es porque en relación con el funcionamiento de los riders hay una serie de resoluciones, como por ejemplo en Italia, en relación con la posible discriminación. Y es que el sistema básicamente te favorece si prestas servicios y no fallas dentro del sistema. Es decir, por ejemplo, si yo me inscribiera como rider para prestar mis servicios y recibiera encargos, el sistema me premiaría si yo los cumplo eficientemente, pero me sancionaría lógicamente si no los cumplo. El problema está en que el sistema es un algoritmo matemático que no tiene en cuenta, porque no se ha diseñado para que así sea, la justificación, en su caso, de la ausencia. De manera que no hay un mecanismo de intermediación humana por la que un sujeto de la plataforma, por ejemplo de Deliveroo, pueda revisar si el rider ha fallado por un motivo justificado y reportarlo internamente en el sistema para que no sea penalizado. Esto se ha considerado discriminatorio porque, por ejemplo, una persona puede estar enferma y la plataforma le sancionaría igualmente por incumplimiento, puede lesionarse incluso en el ejercicio del trabajo, por ejemplo, por tener un accidente, o puede estar al cuidado de menores y tener una causa justificada de falta, por citar algunos ejemplos. Claro, ¿qué sucede? Que para saber si la plataforma funciona o no de una manera posiblemente discriminatoria o no, resultaría necesario conocer cómo la plataforma rankea a los interesados. Y además, el hecho de que se permita o se considere que los riders son empleados laborales, inmediatamente les da derecho a sus representantes sindicales a conocer todos los elementos relevantes para la prestación del servicio de que se trata. Es decir, tienen derecho a saber, por ejemplo, cómo se determina su horario de trabajo, su carga de trabajo, o cómo se determinan los incentivos salariales que en su caso podrían recibir. De manera que en el momento en que se produce la laboralización del llamado rider, se produce lógicamente una obligación de transparencia de la que deriva esta posible solución de presentación del código. No obstante, habrá que ver cómo se redacta finalmente. A mí me parece mucho más razonable que se obligue a establecer un sistema transparente solamente respecto del sistema de incentivos y salarios de los riders, pero no respecto de, por ejemplo, cómo se reciben los pedidos de los usuarios, cómo funciona el sistema interno de seguridad o cualquier otro
otro criterio de carácter técnico. Incluso no, entiendo que no resultaría totalmente necesario que se publique el código respecto de los propios incentivos, sino que bastaría con que se definan de una manera tan clara que puedan auditarse por un tercero de confianza que dé fe de que su contenido es exacto. De manera que, para cumplir con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, bastaría con que tengan conocimiento de cómo funciona y no exactamente de de lo que establece el código fuente de la plataforma de que se trate.